Ya. Entonces vamos a ver esta aplicación. Antes de hablar acerca de cómo se forman los cálculos renales, dedique un momento para familiarizarse con el tracto urinario. El tracto urinario incluye los riñones, ureteres, vejiga y uretra. Ahora agrandemos un riñón para tener una vista más cercana. Aquí se muestra una sección transversal del riñón. La orina fluye de la corteza exterior a la médula interior. La pelvis renal es el conducto a través de la cual la orina sale del riñón e ingresa al uréter. Mientras la orina pasa a través de los riñones, puede volverse muy concentrada. Cuando la orina se vuelve muy concentrada, el calcio, las sales de ácido úrico y otros químicos disueltos en la orina pueden cristalizar, formando una piedra en el riñón o un cálculo renal. Usualmente el cálculo es del tamaño de una piedra pequeña, pues los ureteres son muy sensibles al estirarse, y cuando se forman piedras y se dilatan, el estiramiento puede ser muy doloroso. Con frecuencia, es posible que las personas se enteren que tienen cálculos renales hasta que sienten los síntomas dolorosos ocasionados por un cálculo atorado en cualquier parte del tracto urinario. Afortunadamente, los cálculos pequeños regularmente salen de los riñones y a través de los ureteres por sí mismos, sin causar problemas. Sin embargo, los cálculos se pueden volver más problemáticos cuando bloquean el flujo de la orina. Los médicos lo conocen como un cálculo renal en asta de ciervo. Afortunadamente, estos cálculos son la excepción y no la regla. Ya. Entonces veíamos un video, ¿cierto? Acerca de los cálculos renal, ya la formación, ¿cierto? La cristalización. Ahora, nosotros ya terminamos de ver cierto sistema excretor, ¿ya? Perdón que hable mal, pero me salió una ampollita en la boca, no sé si les ha pasado. Que a mí generalmente cuando me bajan como las defensas, me pasa eso, que me salen como cositas en la boca, como aftas que se llaman, que da por calor de estómago cuando uno come algo como muy calórico, le salen como esas heridas. Y por eso hablo así como que me cuesta un poco hablar, ¿ya? Entonces, chiquillos, ya vimos cierto sistema excretor, y estábamos en la última parte, ¿cierto? Donde estábamos haciendo como una síntesis con respecto a todo lo que habíamos visto en este tiempo, ¿ya? Entonces vamos a ir a las preguntas. Hasta el momento, ¿alguien tiene una duda con respecto a sistema excretor que no le haya quedado claro? Si no me contestan, voy a inferir que no hay dudas, ¿ya? Voy a ver el tiro. Ya, voy a ver el tiro el chat. No sé qué. Claro que los compañeros no se hayan conectado. Ya, gracias Cami por contestar. Ya. Entonces, no recuerdo a qué pregunta habíamos llegado exactamente. Sé que habíamos visto varias. Entonces desarrollamos esto. Llegamos casi al final, ¿cierto? Esto también la desarrollamos. Sí, esto también. Esto también. Por más bajito. ¿Sí? Esto también lo habíamos desarrollado. Muchos se equivocaron acá, ¿cierto? En la parte de cuando una persona hace actividad física, me dijeron proteína. Pero yo les dije que obviamente, claro, si un deportista quiere generar, por ejemplo, musculatura, consume más proteína, ¿ya? Pero generalmente si un deportista de alto rendimiento y está en una competencia,
esos deportistas consumen hartos carbohidratos, porque los carbohidratos es energía inmediata. Entonces, por eso, por ejemplo, no sé si han visto los futbolistas que comen así una olla de fideos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, es por eso, porque los carbohidratos son cadenas simples de azúcar, entonces se van rompiendo de manera muy simple, ¿ya? Esta creo que también, vamos a aceptar a la génesis. No me acuerdo si habíamos completado esta. Sí, esta sí. Sí, lo habíamos hecho. También. ¿Y qué estructura se encarga de realizar la filtración de la orina? También. Aquí se habían equivocado. Me habían dicho cápsula de Bowman y era glomérulo. Así que también la desarrollamos. ¿Ya? Acá también, ¿cierto? Reconocimos cada parte del corazón. El sistema circulatorio es tan espectacular, o sea, no hay nada que decir acerca de eso. De hecho, las guías que he revisado están la mayoría bien. Nadie bajo el 5, absolutamente nadie, así que ha quedado súper claro. ¿Ya? Terminamos de ver las preguntas entonces, ¿ya? Vimos cierta enfermedad, vimos el tema de los cálculos renales, los trasplantes, ¿cierto? La diálisis. Bueno, algunas características, ¿cierto?, de las personas que tienen cálculo renal. Cómo detectar, por ejemplo, si yo tengo cálculo renal, eso de la cristalización, ¿cierto? Que acá se forman, precipitan cristales. Recuerden que en parte de la filtración, ¿cierto? Perdón, en una de las partes del sistema excretor, ¿cierto? Recuerden que es filtrar, ¿cierto? Y también hay una parte que dice secretar, ¿ya? Una parte es filtrar, absorber y secretar. Por lo tanto, ¿cierto? En la parte de secreción, igual el cuerpo, ¿cierto?, libera minerales, generalmente cloruro de sodio, ¿ya? Entonces, en esa parte se pueden formar cristales. Yo les mostré, por ejemplo, un cristal que se forma con una solución de agua con sal. Yo puedo formar un cristal. Entonces, eso quiere decir que se cristaliza. Entonces, esos minerales se pueden cristalizar. ¿Y qué pasa cuando se cristalizan? Bueno, se forman estas pelotitas, ¿cierto? Y son sumamente dolorosas, ya que son una especie como de piedritas chiquititas que al bajar por el uréter, por ejemplo, duele al orinar, generan fiebre, ya, sangre también en la orina. Y cada una de estas características, como el dolor en la espalda, tienen una sensación de ardor y dolor al orinar, ¿ya? También viene acompañada, por ejemplo, de la orina que tiene un mal olor y tiene una densidad poco habitual, ¿ya? Entonces ahí, ¿cierto? A través de un diagnóstico médico, ¿cierto? Se puede identificar este tipo de enfermedad, que es el cálculo renal, y se puede tratar por sondas, o sea, se puede mandar un ultrasonido y de esa manera se rompen estas piedritas para que puedan ser botadas a través de la orina, o también se pueden botar de manera natural a través de la orina, ¿ya? Ahora igual se puede complicar más, como ustedes vieron, ¿cierto? Que si se generan cierto cálculo gigante acá, bueno, ahí se complica un poco más. Pero no es el común de los casos, ¿ya? Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, los tratamientos que se hacen como para eliminar, ¿cierto?, estos cálculos del riñón, ¿ya? Y así son más o menos las piedritas. Ya. Entonces nosotros, ¿cierto?, la última clase, ustedes me dijeron que querían reforzar un contenido y a mí me pareció súper buena la idea, puesto que nosotros como vamos a empezar a ver células, dentro de las células también vamos a ver los gametos, ¿ya? Que también son células, ¿cierto? En este caso sexuales. Entonces, creo que sí sería bueno reforzar, sobre todo si ya estamos viendo los sistemas, ¿cierto? Ver el sistema reproductor, ¿ya? Entonces yo ya lo voy a reforzar y el miércoles
No, no lo voy a poner ausente, de hecho todavía no ha llegado la asistencia, ¿ya? Todavía no ha llegado la asistencia. Cuando llegue la asistencia y las personas que... Todavía no ha llegado asistencia, así que tranquilo, ¿ya? Entonces, chicos, vamos a empezar a ver sistema reproductor, ¿ya? Esto lo vamos, ojalá, ver en esta clase y ya el miércoles empezar a ver célula, que es nuestra segunda unidad, ¿ok? Entonces, bueno, cosas generales, ¿cierto?, de sistema reproductor. Estructura del sistema reproductor, ¿cierto? Acá tenemos el aparato reproductor femenino, ¿cierto? Donde vamos a encontrar, ¿cierto?, varias estructuras, ¿ya? Vamos a encontrar dos ovarios, ¿ya? Hay mujeres, al igual que ustedes van a ver que también hay hombres, por ejemplo, que pueden vivir con un ovario o un testículo, ¿ya? Que tenga un ovario o un testículo no quiere decir que sea, ¿cierto?, una persona infértil, ¿ya? Hay personas que logran ser igual padres con un testículo o un ovario, ¿ok? Aunque un ovario se atrofia, ¿cierto?, el otro puede producir gametos y obviamente le va a costar más a este tipo de personas, ¿cierto?, tener hijos, pero aún así pueden tener hijos. Ya yo conozco varias personas que han tenido solamente un ovario o un testículo y aún así han podido ser papás, ¿ya? Entonces, bueno, en el aparato reproductor femenino, ¿cierto?, vamos a encontrar dos ovarios, vamos a encontrar la trompa de falopio, que es sumamente importante, ¿ya? Sobre todo en el momento de la fecundación, porque a un tercio de la trompa de falopio, ¿cierto?, es donde llega el espermatozoide, ¿ya? A esta parte llega el espermatozoide, ¿ok? Donde se reúne, ¿cierto?, con el ovocito 2, que va a ser los que se van a juntar, ¿cierto? Y van a formar el cigoto, que en esta parte de acá, que se llama endometrio, que es como una camita, cuando se junta el espermatozoide, ¿cierto?, con el ovocito 2, van a quedarse acá, va a alojarse acá, ¿ya? Y acá en la primera, ¿cierto?, está en la cama del individuo en sí, del futuro individuo, ¿ya? Entonces acá vamos a encontrar, ¿cierto?, el endometrio. El endometrio es sumamente importante porque cada menstruación que ocurre, ¿cierto?, cada ciclo menstrual que ocurre, es un descascaramiento del endometrio, ¿ya? Eso es lo que ocurre, ¿cierto?, en el sangrado, ¿ok? Cuando ocurre la menstruación ocurre un descascaramiento del endometrio, de esta capita que está acá, ¿ok? Acá tenemos el útero, ¿cierto? Vamos a ver que muchos tratamientos, ¿cierto?, para evitar el embarazo también se, se llevan a cabo en esta estructura, ¿ya? Vamos a encontrar el cuello uterino, también vamos a encontrar, ¿cierto?, la vagina, y vamos a encontrar acá, ¿cierto?, estos labios mayores y menores, donde también vamos a encontrar, ¿cierto?, el clítoris, ¿ya? Esta parte de acá externa se llama vulva, ¿ya? Bueno, esta es una vista, ¿cierto?, lateral del aparato reproductor, donde podemos encontrar, ¿cierto?, el recto, la vagina, y acá tenemos, ¿cierto?, nuestro sistema urinario, ¿ya? Acá está la vejiga, ¿cierto? Ustedes ya recuerdan esto, la uretra, ¿cierto? Y es acá donde se conecta con los riñones, ¿ya? Por lo tanto, acá vemos, ¿cierto?, la vagina, la uretra, ¿cierto?, que es donde sale la orina, y el recto, ¿ya? Acá están los labios menor y labio mayor, ¿ya? Y ahí está el clítoris, ¿ok? El clítoris, fíjense que está, acá está la uretra y acá está el clítoris, está muy cercano. Ya, de acá tenemos la función de cada estructura, ¿ya? Los ovarios sabemos que son las gónadas femeninas, ¿cierto?, encargadas de producir los gametos, ¿ya? En este caso los ovocitos, ¿ok? El oviducto, ¿cierto? Los oviductos van a ser estas estructuras que van a estar acá, ¿cierto? Oviductos, ¿cierto? O las trompas de falopio, ¿cierto? Van a ser esas estructuras tubulares, ¿cierto?, que van a poder permitir, ¿cierto?, que se conecte o que pueda encontrarse, ¿cierto?, el ovocito 2 con el espermatozoide, ¿ya?
El útero, ¿cierto? Vamos a ver que es el músculo, ¿cierto? Donde ocurre la gestación. De hecho, ahí encontramos el endometrio, que yo les dije que el endometrio es sumamente importante, ¿cierto? Ahí está el útero. Vamos a ver, ¿cierto?, que el endometrio es sumamente importante porque aloja, ¿cierto?, al futuro individuo. Es como una camita, una especie de cama, que lo aloja, ¿cierto?, a este cigoto, ya que es la unión entre el espermatozoide y el ovocito, ¿ya? Lo aloja, ¿cierto? Pero también cada mes se va desprendiendo, se va descascarando, y por eso ocurre la menstruación y el sangrado en las mujeres, ¿ya? Vamos a encontrar la vagina, ¿cierto? Que es un canal de parto. Y la vulva, ¿cierto? Que les dije que eran los labios externos, ¿cierto? Donde también podemos encontrar al clítoris, ¿ya? Entonces acá tenemos, ¿cierto?, las características sexuales. Nosotros vamos a definir que existen características sexuales primarias y secundarias, ¿ya? Las características sexuales primarias van a ser aquellas que posee el individuo al momento de nacer, que diferencia a un hombre y una mujer, ¿ya? En cambio, las características sexuales secundarias van a ser aquellas que se van a desarrollar en la pubertad, ¿ya? Por ejemplo, en la pubertad, ¿cierto? Ustedes van a empezar a ver en su cuerpo que se ensanchan las caderas, ¿cierto? Se desarrollan las glándulas mamarias, ¿ya? Aumenta el tamaño de los genitales, ¿cierto? Se produce el depósito de grasa, sobre todo en caderas, ¿cierto? En los pechos, ¿ya? Eso, por ejemplo, en las mujeres, ¿ya? En los hombres y en las mujeres también se produce cierto crecimiento del vello, ¿ok? Ya. Y acá vamos a ver, ¿cierto? Esto ya ustedes lo van a ver como en segundo medio, que es el mecanismo por el cual opera, ¿cierto?, todo este sistema, ya que tiene que ver con una cosa hormonal, ¿ok? Pero acá hay dos principales, ¿cierto?, hormonas que van a estar encargadas, ¿cierto?, de también desarrollar esas características sexuales, ¿ya? Como son los estrógenos y la progesterona, ¿ya? La progesterona va a ser sumamente importante igual al momento de todo el desarrollo del futuro individuo, ¿ya? Los estrógenos, ¿cierto?, son sumamente importantes para las características sexuales secundarias, ¿ya? Ahora, acá hay algo sumamente importante, ¿ya? Que tiene que ver con la ovulación, ¿ya? La mujer, ¿cierto?, dentro de su ciclo menstrual, va a tener, voy a mostrar acá, acá. Esto es lo que se llama ciclo menstrual, ¿ya? Hay algo curioso porque generalmente, ¿cierto? El ciclo menstrual vamos a decir que es de 28 días, ¿ya? Obviamente que eso cambia, ¿cierto? Hay ciclos menstruales que son más cortitos, otros que son más extensos, ya eso depende. Pero en general vamos a hablar de un ciclo de 28 días, donde el día 14, ¿cierto?, sería el día de la ovulación, ¿ya? Ese día, ¿cierto?, la mujer, ese día, ¿cierto?, se libera un ovocito 2, ¿ok? Ese ovocito, ¿cierto?, va a ser el que va a ser fecundado, ¿cierto?, el que va a ser, el que se va a unir con un espermatozoide, ¿ok? Por lo tanto, ¿cierto?, en ese día, ¿cierto?, si se juntan, se forma el cigoto. Ahora, ¿cómo yo calculo ese día de ovulación? Bueno, ahora les voy a enseñar a calcular el día, ¿ya? Fíjense que en los primeros días de este ciclo es donde se produce la menstruación, o sea, el inicio de este ciclo se inicia con la menstruación, con el descascaramiento del endometrio. De hecho, esta imagen muestra, ¿cierto?, el endometrio, ¿ya? Cómo el endometrio va modificándose. Fíjense que ahí, ¿cierto?, aparece esa cosa roja. O sea, eso quiere decir, ¿cierto?, que hay un descascaramiento del endometrio, ¿ya? Luego que ocurre este descascaramiento del endometrio, ¿cierto?, viene una fase de crecimiento, luego una fase de ovulación y luego una fase lútea, que algún día lo van a entender cuando vean todo este tema hormonal, ¿ya? Ahora estamos hablando a grandes rasgos. Ahora, obviamente que dentro del ovario, ¿cierto?, es donde se forma este ovocito, ¿ya? Ese ovocito, ¿cierto?, que va a ser liberado
en la ovulación, ¿cierto? Y que se va a juntar con el espermatozoide, ¿ya? Y va a tener todo un ciclo, ¿ok? Entonces, también, ¿cierto? Nosotros sabemos que en la pubertad, ¿cierto? Van a haber diversos cambios, ¿ok? Obviamente que en los hombres, ¿cierto? El crecimiento de los testículos. En la mujer, ¿cierto? Ocurre la menarquia, ¿cierto? Que es la primera menstruación, ¿ya? O sea, el primer sangrado, ¿cierto? Se va a llamar menarquia, ¿ya? Entonces, vamos a ver, ¿cierto? Que en ambos sexos, ya sea hombres y mujeres, ¿cierto? Nosotros vamos a ver un crecimiento, ¿cierto? De las gónadas, ¿ya? También va a estar, esto va a estar relacionado con diversas glándulas que se encuentran en su cuerpo, ¿ya? Y en los hombres, ¿cierto? Como en las mujeres habían hormonas como la testosterona y la progesterona, ¿cierto? Que influían en estas características, en el hombre va a ser la testosterona, ¿ya? Ahora, obviamente que hay problemas, ¿cierto? Hay problemas en los hombres, por ejemplo, la concentración, ¿cierto? De los andrógenos, que es otra hormona, ¿cierto? Que es producida por las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales están arriba de los riñones, ¿ya? Eso ustedes lo van a ver más a fondo, ¿cierto? En segundo medio, ¿ya? No deberían saberlo ahora, así que no lo voy a destacar mucho, pero sí, ¿cierto? Vamos a ver que hay diversas hormonas que van a actuar, ¿cierto? En estas características secundarias, ¿ya? De hombres y mujeres. Ahora, también es importante decir, ¿cierto? Que obviamente los hombres, ¿cierto? Producen testosterona, ¿ya? Pero en las mujeres también, ¿cierto? Hay una pequeña secreción, ¿cierto? De hormonas, ¿ya? De esta hormona testosterona, pero es pequeñísima, ¿ya? Ahora, comentarles que hay ciertas enfermedades asociadas a este tipo de enfermedad, ¿ya? Acá, por ejemplo, podemos observar que hay un síndrome que se llama insensibilidad a los andrógenos. Estos que están acá, que ustedes ven en la imagen, son hombres. Aunque no me crean, son hombres, ¿ya? Aparentemente, cierto, se ven como mujeres, pero son hombres y tienen un problema, cierto, a nivel hormonal, ¿ya? Esto se llama síndrome de insensibilidad a los andrógenos, ¿ya? O síndrome Morris, o feminización testicular, ¿ok? Estas personas tienen un problema hormonal. Como les digo, esto ustedes lo van a ver más en segundo medio. Ya no quiero como andar mucho en el tema de las hormonas, pero sí para que ustedes comprendan, ¿cierto? Que en biología hay cosas que son sumamente complicadas, o sea, nada, ¿cierto? Es seguro, ¿ok? Yo, por ejemplo, cuando les digo que en las mujeres se produce estrógeno y progesterona, pero también, ¿cierto? No es que no se produzca testosterona, también hay una cantidad de testosterona que nosotros igual vamos a tener, ¿ya? Y así también en los hombres, ¿ya? Por lo tanto, en biología no hay nada absoluto. Eso lo tienen que tener súper claro, ¿ok? Ya. Entonces acá, ¿cierto? Nosotros veíamos el ciclo menstrual, ¿ok? Acá, ¿qué es importante? Bueno, acá los hitos, ¿cierto? Del ciclo menstrual. Sabemos que en el día del 1 al 4, ¿cierto? Se va a producir el sangrado. Luego del día 5 al 12, ¿cierto? Va a venir el proceso de engrosamiento nuevamente del endometrio, ¿cierto? Y obviamente que el cuerpo se va a preparar, ¿cierto? Para recibir el embrión, porque lo que está pasando en su cuerpo en definitiva, ¿cierto? Cada ciclo menstrual, previo a la ovulación, es que el cuerpo se prepara para un embarazo. Pero como ese embarazo no se lleva a cabo, ¿cierto? Al liberarse el ovocito, ¿cierto? El cuerpo busca que se pueda, ¿cierto?, generar el embarazo, y como no se lleva a cabo, ocurre el descascaramiento, ¿ya? Entonces, del día 1 al 4, ¿cierto?, ocurre el sangrado, se inicia el ciclo con la menstruación, ¿cierto?
Luego el cuerpo empieza a preparar nuevamente el endometrio, la camita, ¿cierto?, para el futuro cigoto. Y del día, ¿cierto?, 14 aproximadamente, ocurre la ovulación, se libera un ovocito, ¿ya? Como no ocurrió como se liberó un ovocito y no ocurrió la fecundación, ¿cierto?, el cuerpo nuevamente va a desechar, ¿cierto?, el endometrio, se va a desprender, va a ocurrir el descascaramiento y el sangrado. Y nuevamente se va a iniciar un nuevo ciclo. Y eso es lo que pasa cada mes, ¿ya? Y esto es sumamente importante porque a la gente en general le cuesta, por ejemplo, calcular el día de la ovulación, ¿ya? Si nosotros supiéramos, por ejemplo, cuándo estamos ovulando, exactamente, ¿cierto?, cuando se libera ese ovocito, y supiéramos exactamente nuestro calendario, ¿cierto?, no sería necesario, por ejemplo, utilizar método anticonceptivo, ¿ya? Ahora, ¿por qué se utiliza método anticonceptivo? Porque uno se pierde, se tiende a perder, ¿cierto?, en la fecha, ¿ya? Entonces, la ovulación, ¿cierto?, siempre se va a producir 14 días antes de la menstruación, ¿ya? La ovulación siempre se va a producir 14 días antes de la menstruación, independiente, ¿cierto? Independiente de que su ciclo menstrual sea de 28, 30, ¿ya? O de 31 días, por ejemplo, ¿ok? Entonces ahora vamos a ver cómo calcular el día de la ovulación, ¿ok? Por lo tanto, acá tengo, ¿cierto?, un calendario, ¿ya? Juanita, le voy a llamar Juanita. Juanita, ¿cierto? El día de su ciclo, ¿cierto?, se inicia el 2. Vamos a decir que se inicia el 2, ¿ok? Se inicia el 2 y su ciclo menstrual es de 28 días, ¿ok? Por lo tanto, día 1, este sería el día 2, y así sucesivamente. Día 2, día 3, ¿ya? Día 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto? Si nosotros empezamos a contar que el día 2 inició su ciclo, ¿cierto? Y contamos 28 días, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ¿cierto? Vamos a contar ahí, vamos a poner Su ciclo es de 28 días, ¿cierto? ¿Ok? Por lo tanto, ¿cierto? Si su ciclo es de 28 días y nosotros sabemos que, según, ¿cierto?, lo que acabamos de ver, la ovulación, voy a volver ahí, la ovulación siempre se produce 14 días antes de la menstruación. Por lo tanto, ¿cierto? Ese es su ciclo. ¿Cuándo se inicia el siguiente ciclo para Juanita, ¿cierto? Se va a iniciar, voy a marcarlo con azul, no lo voy a marcar con burdeo. Se va a iniciar su siguiente ciclo el día 30. ¿Ya? Ese día, ¿cierto?, se inicia nuevamente su ciclo. Por lo tanto, si se inicia, ¿cierto?, ese día, empezamos a contar 14 días desde, ¿cierto?, el último día. ¿Ya? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Ese día lo voy a marcar. Ese día, ¿cierto?, sería el día de la ovulación, ya de Juanita. ¿Ok? Ese día sería el día de ovulación, ¿cierto?, de Juanita. ¿Ok? Por lo tanto, ¿cierto?, si era un ciclo,
¿cierto? Que se iniciaba el día 2 de octubre y terminaba el 29. El siguiente ciclo, el siguiente día de desprendimiento del endometrio era 30, ¿cierto? Por lo tanto, se cuenta 14 días, ¿cierto? Desde el último día. ¿Ok? ¿Se entendió? Voy a poner aquí, lo voy a marcar. ¿Se entiende, chicos? Entonces acá sería 1, serían 2, y así sucesivamente. 3. Son 14 días, por eso voy a marcarlo, porque de verdad que siempre se confunden, ¿ya? De hecho, hasta las mamás, yo me acuerdo que, por ejemplo, daba tareas en el colegio, y hasta las mamás se confundían en esto, ¿ya? Porque siempre consideraban 14 días y no todos los, por ejemplo, en este caso, ¿cierto? Es de 28 días, ¿ya? Vamos a ver de 30 días, lo mismo. Si es de 30 días, empezamos, siempre son 14 días desde que termina, ¿cierto? Este día terminó y ese día se cuenta como uno. Entonces, desde ahí empezamos a contar, este día que terminó, ¿cierto? Empezamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yo le estoy comentando esto igual porque me acuerdo que en el Sims apareció una de estas preguntas y hubieron varios niños que se equivocaron sobre todo en este cálculo. Les pusieron un calendario, igual que este, muy parecido, y se equivocaron, ¿ya? Porque contaron la mitad y los ciclos van cambiando. Lo que no cambia son los 14 días. Este día es el día 14, ¿ya? Entonces pueden cambiarle el calendario, pueden cambiarle las fechas, ¿cierto? Pero ustedes si cuentan, ¿cierto? 14 días siempre hay. Entonces ese día es la ovulación, ¿ok? El día 14. Entonces en este calendario se inició el 10, terminó el 29, y como terminó el 29 yo cuento, ¿cierto? Desde el último día, ¿ya? Desde el último día, porque del 30 se inició otro nuevo ciclo, ¿ok? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces ese día sería la ovulación. Se libera el ovocito, ¿ya? El gameto femenino, ¿ok? Voy a ver el chat. Ya. Entonces, si entendieron esto, esto es fundamental, ¿ya? Esto es súper importante que lo conozcan. Dentro de todo lo que he dicho, ¿cierto? Esto es lo más importante, ¿ok? Saber, ¿cierto?, cómo identificar el día de ovulación en un calendario. ¿Ok? Entonces, si entendieron esto, no hay problema con todo lo demás que viene, ¿ya? Entonces, vamos a borrar nuestra pizarrita. Voy a ver el chat. Ya. ¿Pero entendiste, Antonia? ¿Antonia Ormazábal? ¿Entendió? Ya. Entonces, importante, ¿cierto? El día de ovulación tenemos que contarlo. Entonces, lo importante, ¿cierto? La ovulación siempre se va a producir 14 días antes de la menstruación, ¿ya? 14 días antes de la menstruación, del nuevo ciclo. 14 días antes. Por eso se cuenta el último día como el primer día, ¿ya? ¿Ok? Entonces, ¿cierto? Si uno va viendo el calendario, puede ir marcando más o menos cuándo va a ser el día de la ovulación, ¿ya? Voy a borrar la pizarrita. Vamos a borrar. Ya. Entonces, ya acá tenemos alguna estructura, ¿cierto? Para identificar y todo. Acá tenemos, ¿cierto? La estructura del hombre, ¿cierto? Fíjense acá que nuevamente, ¿cierto? Bueno, acá encontramos esta parte de acá, ¿cierto? Nosotros ya la conocemos.
Está sonando un celular, perdón. Ya, entonces acá, por ejemplo, nosotros encontramos, ¿cierto?, la uretra, ¿ya? Recuerden que esta parte nosotros igual ya la conocemos, ¿cierto?, la uretra, ¿ya? Que se conecta, ¿cierto?, con el riñón y de esa manera, ¿cierto?, también se conecta con el sistema excretor, ¿ya? Entonces acá podemos encontrar, ¿cierto?, el conducto deferente, ¿ya? Encontramos el conducto deferente, que es el encargado, ¿cierto?, de transportar los espermatozoides. Encontramos la próstata, ¿cierto?, que obviamente produce un líquido prostático que ayuda a la movilización de los espermatozoides, ¿cierto? El pene, ¿cierto?, que vamos a ver, ¿cierto?, que es parte del sistema reproductor masculino, ¿cierto? La uretra, ¿cierto?, que es por donde sale el semen, pero también sale orina, ¿cierto? Los testículos, ¿cierto?, que son las gónadas masculinas que producen los espermatozoides, ¿ya? El epidídimo, ¿cierto?, que vamos a ver que el epidídimo, ¿cierto?, es donde se almacena, ¿cierto?, ese es el epidídimo, ¿ya? Aquí se almacena, ¿cierto?, y obviamente adquieren movilidad también los espermatozoides, ¿ya? Y también encontramos, ¿cierto?, la vesícula seminal, ¿ya?, que produce el líquido seminal, ¿cierto?, que va a nutrir a los espermatozoides, ¿ya? Entonces, vesícula seminal, ¿cierto?, epididimo, testículos, ¿ya? La uretra, el pene, ¿cierto? Tenemos la próstata, ¿ya? El conducto deferente, ¿ok? Ya vimos cada una de estas estructuras, ¿cierto? Y eso sería, ¿cierto?, nuestro pequeño curso de reproducción, ¿cierto?, de aparato reproductor.